Hola, buenas tardes, bienvenidas a otra emisión de nuestro programa. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que ocurrió en las elecciones del Estado de México, las opiniones que ustedes tengan y algunos mecanismos que creemos que funcionarían derivado de todo lo que ha sucedido. Hubo varias publicaciones en Facebook que yo estuve ahí sondeando sobre este tema, sobre todo la gente que de repente está interesada en el tema de política, incluso la gente de izquierda, y decía que había habido fraude, o lo manifestaban, y pudimos ver que incluso esta Delfina dijo que iba a impugnar. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Sí hubo este fraude? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué de repente había como un poco de inconsistencias en algunos lados de los, no sé si en los conteos, en el PREP que ustedes puedan comentar? Que las averías del PRI fueron súper evidentes, al menos en dos estados, Estado de México y Coahuila. De verdad ya tiene que transitar, ya que entienda que los ciudadanos salieron a votar, y entre más ellos sigan haciendo tracañuelas, averías de esa forma ¿Qué te refieres cuando dices averías? Pues me refiero a que mapachadas, así que todos los partidos hacen el tema. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que se utiliza en política, que dice: apuñaladas iguales, llorares de cobardes. Salió un documental de Vice donde estaban entrevistando a diferentes personas. ¿Y a ti quién te regaló y qué te regalaron? No sé por qué estaban de moda los electrodomésticos. No, donde va el agua, ¿cómo se llaman? Los tinacos. Los tinacos. A todo el mundo le regalaron tinacos en el Estado de México. Sí, en alguna temporada todos necesitamos tinacos, no sé por qué. Y entonces empiezan a entrevistar a la gente y dice: a ver, ¿a ti quién te regaló tu tinaco? A mí el PRD, a mí el PRI, a mí el PAN, a mí el Morena, ¿no? Entonces, a lo que voy, los partidos políticos se quejan de lo que hace el de enfrente cuando ellos hacen exactamente lo mismo. Pero yo sí quiero hacer un énfasis. Yo creo que esto no es de que nos quejemos o no. Yo creo que sí fue muy evidente. Ya en estos dos estados, en estos dos estados sí fue muy evidente. A ver, tienen una maquinaria muy pesada en esos dos estados, eso me queda claro. No, pero el PRI específicamente en los dos estados. ¿El PAN la tiene aquí? Los demás lo hacen aquí, los partidos. Y lo hacen en Puebla y lo hacen en otros estados. A lo que yo voy es que no podemos decir: es culpa del PRI, es culpa del PAN, es culpa del PRD, es culpa de Morena. A ver, es culpa de todo el sistema. Y no podemos quejarnos de que el de enfrente lo está haciendo cuando tú lo estás haciendo así. Oye, el de enfrente está ordeñando la vaca. Pero es que en particular fue muy evidente. Sí, güey, te quejas porque tú no sacaste leche. No, esto sí es muy evidente. Pero es que ese argumento no me gusta, porque entonces, si no se ve por lo oscurito, ¿hubiera estado bien? Claro. No, es que dice, es que es muy evidente. Si hubiera sido discreto, pues es que tú preguntabas a qué me refería con averías. Ajá. Que fue evidente tanto el mapacheo, el acarreo y las prácticas de siempre, comprar las voluntades del ciudadano. Y el PAN no lo hace. Ya estamos cansados. Discúlpame, pero ¿dónde están las pruebas? Mira, yo te puedo decir de primera persona, en estas elecciones pasadas aquí en León, me sacaron a todos mis representantes de casilla, de las casillas, los mismos del INE. O sea, a ese nivel, los del INE iban y sacaban a los representantes de casilla, no más de los del PRI, con el pretexto de que había muchos representantes de casilla y no podían estar los del PRI presentes. O sea, eso no te huele a pero que se pongan a hacer la no sé cuántos eran, permitían dos por cada una de las casillas. Si tenía 5 ahí viendo a ver cómo votaba la gente, pues ahí sí. No había ni uno solo del PRI. Yo tenía 2 del PRI en cada casilla y los sacaron a los dos. Curiosamente, los que sacacaban a los del PRI, no sé por qué no querían sacar a los del PAN. Se me hace curioso. Diles que se organicen. Nosotros sí los acreditamos bien, esa fue la diferencia. Pero yo quiero señalar algo que es importante. A ver. En estas elecciones había 11.8 millones de electores en el Estado de México y solamente votaron 1 de cada 6. Hay un estudio que saca Animal Político que dice: y votaron por el candidato del PRI. En la anterior elección fueron 2 de 4. ¿Qué nos dice esto? Va bajando una caída impresionante en la participación de la gente en el voto. Y entonces justamente decían que debería haber, saltándonos un poco del tema, que debería haber mecanismos para que justamente la gente como participe. el voto obligatorio en varios países, Australia, etcétera, en Brasil, en Perú, en Argentina, en Ecuador, y hay algunas excepciones, incluso jóvenes de 16, 17 años, sobre todo en países sudamericanos, es opcional el voto. Si tú quieres votar desde los 16 años, lo puedes hacer. Pero este voto obligatorio, ¿qué comprende para que la gente que justamente, hay varias modalidades, pero en específico el voto obligatorio significa que si tú no vas y ejerces ese derecho, porque además de un derecho también es una obligación que adquieres para con el estado en el que vives,
Si no vas y ejerces el voto, te haces acreedor a unas multas y sanciones. Hay multas y O por ejemplo, sanciones yo tengo entendido que en Argentina, más que una sanción, el ir a votar te da ciertas prerrogativas. Sí, que sea como incentivo. Entonces, por ejemplo, tú no puedes, por ejemplo, para poner el ejemplo aquí en México, no podrías pagar la luz en CFE si tú no tienes tu boleta de que fuiste a ejercer tu voto, ¿no? Entonces, o supongamos que a lo mejor si no fuiste a votar te tienes que formar en la fila larguísima del trámite interminable, y si sí fuiste a votar puedes pagar en línea, por ejemplo. O sea, es una especie de incentivo para que vayas a a votar. votar. Pues después ahí vas a tener un montón de, si no puedes De complicarte para pagar el agua o la luz. Y este sería un ejemplo de mecanismo. Otro, el que ya está promoviendo en México, a partir de los casos de éxito que hemos visto en otros países, la segunda vuelta. Que eso más que participación ciudadana, eso tiene que ver con el que haya mayorías y que de alguna manera se den alianzas. En Ecuador la segunda vuelta incluso hay en algunas elecciones donde se hace el mismo día, pero generalmente se posterga. Es decir, en un mes viene la segunda vuelta. Pero primero hay que explicar en qué supuestos se da la segunda vuelta, ¿no? Y a mí me gustaría, por ejemplo, hagamos un ejemplo con los del Estado de México. Por ejemplo, iba Delfina, iba... ¿Del Mazo? Iba Josefina Vázquez Mota, iba... Josefina Pierdo, todas Mota. Juan Cepeda, iba... Otra chica, no me acuerdo ahorita. Nadie se acuerda de su nombre. En la segunda vuelta, lo que implicaría sería que el primer y segundo lugar volverían a participar en la elección, pero nada más ellos dos. Exacto, más sí, como en Francia. La mayoría absoluta, nadie sacó más del 50% más los votos. Es decir, esto va Delfina versus... Del Mazo, nada más. Y tiene que ganar alguien por mayoría absoluta, por más del 50% de los votos. Los otros se caen. Los otros se caen, dejan de participar. Qué bueno, así la verdad es que creo que sería como de alguna más manera, legítimo. también lo que tiene es que forman alianzas, y esas alianzas ya las ves en esta segunda vuelta casi como serían la alianza que gobernaría. No son alianzas previas, pues. Serían como gobiernos de coalición. Pero no se tendrían que revisar estos mecanismos. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de gobernadores, estamos hablando de presidente de la república, pero por ejemplo, los diputados locales y diputados federales entraría en Hay una modalidad que es para los legisladores, sin embargo esa generalmente le afecta más a los partidos pequeños. Y aparte creo que México, como tenemos el tema de la RP, los diputados que son pluris, creo que es como sopesa. La segunda vuelta aplica más para el Poder Ejecutivo. Sí, yo lo vería más exclusivamente para presidentes municipales, gobernadores y presidente de la República. Porque de este lado sí alcanzaría a sopesar en el Poder Legislativo, ¿no? El tema sí, no, pues ya tiene representación proporcional, entonces pues ya como que no tendría tanto sentido. Pero sería interesante verlo también en el 2018 con el presidente de la República, porque veríamos que la segunda vuelta definitivamente va a estar López Obrador. Todavía no sabemos quién vaya a ganar, pero definitivamente uno de los dos punteros va a ser será López Obrador. Margarita Zavala. No, bueno, pero suponiendo el tema, López Obrador, casi estoy seguro que ellos se van a oponer a la segunda vuelta porque saben que perderían. Sí, López Obrador no ganaría de ninguna forma en una segunda vuelta. Pues yo creo que ni en una primera, Porque entonces ellos le darías un poco al tema de el PRIAN, ahora sí se van a unir formalmente para estar en contra de López Obrador. No, pero la verdad es que más de la mitad del país no quiere eso. Pero a ver, o sea, eso que dices de que no va a estar, o sea, también yo veo que en estas elecciones, o sea, aunque se haya perdido Delfina, capitalizó muchísimo a... Sí, esos 2 millones de votos son para si tú lo ves, para Morena. Si tú lo ves en números absolutos, el PRI perdió como el 30% de sus votos. Ajá. En cuanto a la elección pasada en el Estado de México. Sí. El PAN perdió como el 8 o 9% de sus votos y Morena ganó como 30% de los votos. Es decir, todo lo que perdió el PRI y el PAN lo capitalizó Morena, y a pesar y el PRD se continúa igual, a pesar de lo que la gente es que traía un bajón y después pero también creo que es un tema de las instituciones de hacer la tarea, aunque evidentemente parto de lo primero que tú dijiste, de esta credibilidad y confianza en los sistemas de partidos, en los partidos políticos. Me remonta al 2000, donde 2 de cada 4 decían, no, pues soy afecto al PAN, al PRD y al PRI, en ese entonces. Y ahora, ya ni siquiera uno de esos 4 se atreve a decirte por cuál. Y entonces, justo vota por diferentes, ya empieza a ser una mezcolanza entre partidos, candidatos y opciones. ¿Sabes qué pasa también? Un poco la parte del voto diferenciado tiene que ver con algo que había sido muy reiterativo en el sentido de la falta de ideología de los partidos políticos, las diferentes alianzas. Entonces ya parece que no hay mucha
digamos, división entre las ideologías de los partidos, no sabes por qué. todo se mezcla, entonces el voto diferenciado va mucho, a veces por la propuesta, a veces por el candidato. Y así debe de ser, porque vamos a ser sinceros, o sea, los partidos políticos lo que les interesa más que permee su ideología es ganar elecciones. Claro. O sea, y lo hemos visto con las alianzas del PAN con el PRD, del PRI con el Verde, o sea, es decir, lo que les asegure la victoria lo van a hacer a final de cuentas. Entonces yo creo que sí, como sociedad tenemos que avanzar un poquito más en el sentido de que ya no votar por partidos, sino votar por las propuestas, y más que las propuestas, votar por cómo van a lograr que se hagan las propuestas que están diciendo, ¿no? En términos globales, a mí me parece eso que sí tiene cierto riesgo, pero también implica cierta madurez democrática. ¿Por qué tiene cierto riesgo? Porque entonces el país no va hacia ningún lado. ¿Me explico? O sea, no hay una ideología dominante, no hay un rumbo específico. Y aparte que los cuestionas. Entonces, para todos lados Sí. no va a ser. Digo, pero ese problema lo estamos viendo desde hace 30 años, no es algo nuevo en este país. Pues el punto es que nos estamos dirigiendo cada vez a más... Al naufragio político. Naufragio, claro. Yo creo que hoy tenemos la oportunidad, yo creo que estas elecciones de 2017, también en el estado de Nayarit, en Coahuila, las alcaldías de Veracruz, nos dejan un claro mensaje de la reducta que fue la participación ciudadana. Yo creo que nos deja un claro mensaje como sociedad y retomar. Urge que de verdad, y lo he insistido desde el día 1 que hemos participado en Dámelas en Calientes, en que la gente se relacione más con la política. O que el conozca político las se relacione propuestas. con su gente. Es que te voy a decir algo, luego esta dinámica que si el político no, yo conozco políticos que se acercan, pero al final del día ya hay un desencanto que la gente... Pero al final de ¿Sabes qué cuentas pasa? es la chamba del político, ¿eh? Y además el político tiene que cuidar, buscar al ciudadano, no el ciudadano. Exacto. Eso me queda claro. Por eso tiene que haber mecanismos nosotros que tenemos- obliguen a que el político lo haga. ¿Por qué? Porque ahorita como están los mecanismos, ¿a quién le conviene que no haya participación? A los Pues, políticos de siempre. Pero ¿Por nosotros qué? Porque tienen tienen el su voto voto duro. duro. Pero nosotros Exactamente. tenemos el priato. El voto duro es más del tema. Ay, ya cuando tiene voto el duro. priato, los Sí, partidos sí, tienen sí, su sí, voto eres duro. cínico, de verdad, eres cínico. No, el cinismo es el A del ver, PRI. a ver, o sea, primero, esta creo que Mesa nunca ha sido para defender tanto a un partido. O sea, Estás siempre- defendiendo mucho al PAN, Exacto, Andrés. o sea, ha sido para hacer críticos. Regañemos a Andrés por Sí, defender para al PRI. hacer críticas sobre política y sobre temas y sobre la democracia que estamos viviendo. Está bien, sé que eres azul, pero por favor no seamos ciegos ante una realidad. No, la verdad es que no soy O sea, ciego, pero sí quiero decir que también es muy evidente. El hartazgo ciudadano ahí No lo está. es. Para todos, Pero y es para todos Y igual. es para todos. Y pero la es- solución, y eso es lo peligroso, la solución que está viendo la gente de ese hartazgo es López Obrador. Y eso es lo realmente peligroso. O sea, que ven como opción o ven lo diferente a alguien que representa lo más podrido de los últimos 30 años en la política mexicana. Claro, Francisco, yo te y el invito a tipo que revisar. más nos va a llevar al naufragio, ¿no? O sea, no va a ser un naufragio, nos va a Yo hundir. solo te invito de verdad a que pongas la lupa en esos dos estados. Y que es claro, la maquinaria del PRI. Lo que ejerció y cómo lo hizo. Y no con esto exento a los demás partidos a que no tengan prácticas negativas. Me queda claro que las hay. Pero en este caso es muy evidente. La ciudadanía ya retomó, ya reconsideró, ya revisó. Y hoy por hoy, ¿cuánta gente no salió a marchar en Coahuila para decir, vamos por una segunda vuelta? Y que misma que debiese ejercer. Y mira que en esta, si se llegase a dar, no va a ir el PAN, ¿eh? Si se llega a dar, por ejemplo, en el Estado de México, también debiese suceder. Sí, no, yo Para que estoy de quede acuerdo claro, con la segunda que no vuelta. será que es un No, y tema que de sea verdad. así como un mecanismo institucional. Y yo volví un poco a esa parte, ¿no? Que tiene que haber algo para que los políticos se obliguen a acercarse a los ciudadanos. O sea, tienes que Y yo obligarlos a estoy de ellos acuerdo. porque no están obligados. Algunos lo hacen, Algunos otros no. les vale. amigos, A ver, tú y yo sabemos que hay, bueno, todos sabemos Sí. que hay muchos políticos que les vale madre a la gente y que no se acercan a la Claro, gente. claro. Y, sí pasa. Y de todos los colores, Y tienen ¿eh? que estar obligados. Pero a ver, o sea, ya para terminar, y ahorita voy con los pensamientos finales. Tú dices, no, es que es la gente que se que tiene que acercar. Y solo porque les digamos por aquí, ¿crees que No, van a me hacer? queda claro O que sea, no va por ahí. necesitan incentivo. Es un tema de corresponsabilidad. Yo lo que voy es que la gente, evidentemente el político se tiene que acercar, pero me consta, yo tengo ejemplos claros donde hay políticos que se acercan y la gente en este desánimo, en este Pero En esta desencanto, apatía. esa La apatía que no es gratuita, ¿eh? No ha esa llegado de la apatía, nada. pero es que no Exacto. puedes meter todo en la misma bolsa, o sea, es como si todos los problemas de México los metas en una sola bolsa. Me queda claro que cada uno tiene su arista. Yo lo que pido es que haya una corresponsabilidad, que nos pongamos las pilas, tanto los políticos que se acerquen, porque al final del día es su tarea, como también los ciudadanos, que tengan este acercamiento y que den seguimiento. Es importante darse, te garantizo, te lo juro, muchísimos, oye, ¿quién es tu presidente municipal?
Juan Pérez. Pero es que ahora ¿quién es resulta tú? que ustedes vienen a regañar a la ciudadanía por la apatía que han generado. No, vas a invitarlos. Pero Ustedes son los políticos que hablan. Sí. Claramente representa el viejo sistema y la vieja forma de hacer política. Pero bueno, ya, PRIAco. pensamientos finales y ya, por favor, porque creo que están haciendo enojar. Sí. La verdad es eso, corresponsabilidad. Y también quiero aprovechar este espacio para decirle a toda la gente que nos comparta qué temas quiere ver en Dámelas en Caliente, que estamos muy contentos porque han estado muy al pendiente de nosotros. Que se nos acaba la imaginación. que están muy al pendiente de nosotros, estamos muy contentos y que de verdad este espacio es para ustedes. También cuando quieras participar, escríbenos, ya sea público o privado, y eres bienvenido a Dámelas en Caliente. Bien. No, bueno, a mí me parece que sí tenemos que buscar los mecanismos que obliguen a que la gente participe más, por un lado, voto obligatorio, y por otro lado, que sí haya definiciones claras en las elecciones. Claro. ¿No? Estas definiciones, lo que hablábamos de la segunda vuelta, es sumamente necesario. Desde Calderón lo estaba proponiendo cuando él fue presidente. Entonces, son cosas necesarias, independientemente de quién lo proponga, ¿no? Son cosas necesarias para la participación y para las definiciones electorales. ¿Quién lo Estoy propuso? de acuerdo. ¿Pero quién lo propuso? Felipe Calderón. Felipe Calderón. Como mucha otra gente, o sea, mucha gente lo propuso, no es el Pero único. Felipe no es Margarita, no decía. Bueno, Ya. no, es tranquila. Viene muy azul y me da coraje. Sí. Pero bueno, el tema es eso, o sea, esos dos son temas importantes, la corresponsabilidad, estoy de acuerdo, hay gente que no tiene las posibilidades de ser siquiera corresponsable. En su casa. Hay que exactamente, entonces hay que obligar a los políticos, que eso sí tienen muchos privilegios, a que hagan su labor. Sí, claro. Pues a mí me gustaría resaltar qué tan feo perdió Josefina Vázquez. Ay, ¿es en Mota. serio? Vas a aprovechar. A ver, voy a aprovechar que tú ya hablaste, güey. Ya no puedes decir nada para señalar el fracaso tremendo del PAN en el Estado de México, independientemente de cualquier cosa. No, amigo, no te confundas, no es un tema de partido. No puedes, es un ya no tema puedes de- hablar. Y no, pues simplemente reiterar lo que dice Carlos, es muy importante, hay que tratar de empujar esa agenda de que se dé la segunda vuelta y que también la votación sea obligatoria, no le veo ninguna otra manera, tiene que haber participación ciudadana. Y yo resalto, no los va a dejar a todos los mexiquenses. Josefina dijo en su mensaje final que iba a estar con ustedes. Ese 11% estará con usted. Pero yo para cerrar, estoy de acuerdo con que debe haber una segunda vuelta. Creo que se debe incentivar. Yo no estoy de acuerdo con la palabra obligar de voto obligatorio. Creo que no estamos preparados para eso. ¿No es tu obligación votar? Yo te pregunto no, a ti. yo lo siento como un derecho, no como una obligación. La Constitución dice que es ambas, derecho y obligación. Bueno, pero no, a mí el tema de obligación no siento que sea... Tu fuerte, Ajá, no, tu match, no, que no haga no. match. Ahí, ok. Creo que debería No haber estamos tan incentivos. maduros como para ser Ajá. libres. Y también lo que yo sí estoy súper de acuerdo es que hay gente que no tiene ni siquiera, o sea, está pensando en qué va a comer y no tiene idea ahorita para estar pensando si va a acercarse a su político y de que, tengo que vivir la democracia. Por favor, no tenemos comida, Tengo nuestra que gente sobrevivir. vive muy pobre, muchos millones de mexicanos, como para estar pensando en cosas, ¿no? O sea, veamos la pirámide de Maslow. Primero son las necesidades básicas y luego ya las otras. Entonces, creo que más bien sí le corresponde al político acercarse obligatoriamente a él, sí. Coincido completamente, pero quiero de verdad subrayar este tema. Entiendo que se le debe brindar servicios básicos, tener la oportunidad de alimentos, salud y todos y cada uno de los temas. Sin embargo, también creo que justo es eso. Si permitimos que esta clase política que se ha encargado de robar, de aniquilar todo el desarrollo y progreso de la comunidad, del municipio, estado, país, y no hay este seguimiento, no hay este afianzamiento, va a seguir lo mismo. Yo creo que también se vale de Sí, verdad. pero Justo, no es ahí el tanto- compromiso es de quienes tenemos de alguna manera la oportunidad Exacto. de Y lo vamos a hacer, tenerlo porque básico. ¿verdad? Como La nosotros gente y como es- la gente que nos puede estar viendo, pero no le exijas a todos los ciudadanos como si fuera su culpa, de todo México, porque creo que eso no es. Pero bueno, ya. Esos son otros temas, les agradecemos que nos hayan sintonizado, esto fue Dámelas en Caliente, nos vemos la próxima semana.